Amigos, Spider-Man Brand New Day por fin está aquí. Y podemos decirlo con récords de preventa anticipada y miles de millones de vistas para este tráiler. No se había esperado tanto una película desde la última de Spider-Man Sin Camino a Casa, hace 5 años. Una película que le va a hacer muchísimo bien a Marvel después de años de películas y series decepcionantes. Una película que, como su nombre lo indica, va a marcar un capítulo completamente nuevo, un renacimiento, un nuevo día, el verdadero punto de inflexión hacia el nuevo MCU y hacia Avengers Doomsday. Y sepan que si no han estado muy atentos últimamente, o si simplemente necesitan un recordatorio de todo lo que ha pasado en estos últimos años, están en el video correcto. Juntos vamos a analizar el estado actual del MCU, todo lo que ha pasado en Nueva York y en la vida de nuestro Spidey. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Pero también lo que llevó al Punisher, Hulk, la Mano o incluso a una posible mutante a luchar, junto a Peter. Una guía completa, sin spoilers, que te dará todas las claves para disfrutar tu experiencia y, hay que decirlo, convertirte en la estrella de tu grupo de amigos en el cine. El MCU que rodea a Spider-Man Brand New Day no tendrá absolutamente ningún secreto para ti, así que ponte cómodo. Estás con Kevin Buchart, el teórico favorito de tu Spider-Man favorito. Intro. ¿En qué punto está el MCU? Estamos al borde del evento más importante en la historia del MCU. En diciembre llega Avengers Doomsday, una película que simplemente va a destruir el multiverso y todo lo que conocemos de estos 18 años del MCU para reiniciar este universo. Y Brand New Day es el último paso para llegar ahí. Pero eso no significa que sea una película que vaya a explorar el multiverso. No, este Spider-Man quiere ser realista, a nivel de calle. Bueno, al menos durante la mayor parte de su historia. Según la sinopsis oficial, encontramos a Peter 4 años después de los eventos de No Way Home. Esa película ocurría en 2024, lo que sitúa Brand New Day entre el otoño y el invierno de 2028, pero sobre todo es una película que, al igual que No Way Home, debería extenderse en el tiempo. Al principio, habrá un montaje con jump cuts de todos los adversarios que Peter ha enfrentado durante estos 4 años. Un poco al estilo de los Cuatro Fantásticos, mostrándonos especialmente a Boomerang, Tarantula o incluso a Ramrod. Enfrentamientos puramente estéticos, inspirados en portadas de cómics que tienen como objetivo mostrarnos la evolución de un Peter que se pierde en Spider-Man. Luego, la película debería, al igual que No Way Home, desarrollarse durante varias semanas, como lo muestran las diferentes escenas de los anuncios de TV con, en un momento, un Spidey y una MJ balanceándose en un Nueva York templado y luchando contra Scorpion en un Nueva York nevado. Entonces, como les decía, probablemente durante varias semanas entre mediados de 2028 y finales de 2028, lo que debería ubicar esta película como la última en la cronología. Sí, ya lo saben, desde el salto temporal de Avengers Endgame es bastante difícil orientarse. Mientras que Infinity War ocurría en 2018 como el año de su estreno, Endgame, que salió un año después, sucede en el MCU en 2023. Y desde entonces, pues es un desmadre para entenderlo, claramente. Bueno, y sin entrar en todos los detalles por ahora, concentrémonos en la cronología de Nueva York. Durante el Snap, Ojo de Halcón, que lo perdió todo, se convierte en Ronin, una nueva identidad que le permite perseguir a los gánsteres por todo el mundo. Aquellos que él considera indignos de haber sobrevivido al Snap mientras que su familia desapareció. En 2020 ataca Nueva York y diezma las filas de las pandillas neoyorquinas. Una oportunidad para Wilson Fisk, absuelto en 2021 tras el escándalo del FBI corrupto, quien utiliza a Ronin en secreto para eliminar a sus rivales y a algunos de sus propios hombres demasiado ambiciosos. Así es como hace que eliminen al padre de su protegida, Maya López, alias Hecho. Convertida en huérfana, ella jura vengarse y Fisk la convierte en una de sus lugartenientes. De hecho, ella lucha contra Daredevil, quien, durante el chasquido, está completamente involucrado en esta guerra subterránea. En 2023, los Vengadores logran revertir el chasquido y traer de vuelta a todos. Es aquí donde Peter regresa y debe superar el duelo por Tony. Pero volveremos a la historia de Spider-Man en el próximo capítulo, porque Nueva York está en plena ebullición. En 2024, en el Sanctum Sanctorum, ahora es Wong quien ocupa el puesto de maestro del Sanctum de Nueva York y de hechicero supremo al mismo tiempo. Él mantiene lo poco que queda de los Vengadores, junto con Bruce Banner y Capitana Marvel principalmente. Sam, por su parte, trabaja para el gobierno estadounidense e intenta defender el legado del Capitán. Él se enfrenta a los Flag Smashers y finalmente decide quitarle el escudo a John Walker, quien fue nombrado el nuevo Capitán América por el gobierno para tomar él mismo el relevo, como Steve lo hubiera querido. Es durante este periodo que conocemos a Valentina Allegra de Fontaine, la directora de la CIA y de la OIC, una organización secreta que recluta agentes para realizar misiones encubiertas. Ella recluta especialmente a John, quien se convertirá en US Agent, y envió a Elena en 2024 para eliminar a Clint en Nueva York. Es aquí donde entrenará a la nueva Okoye, Kate Bishop, en una aventura contra la banda de los Pants.
Yelena se da cuenta de que fue manipulada por Valentina y por Engolo, y Okoye regresa a sus operaciones encubiertas. Al igual que Maya López, quien entiende que fue Fisk quien orquestó la muerte de su padre, lo que la lleva a dispararle en la cabeza, dejando a Fisk en coma. Durante todo este tiempo, es su esposa, Vanessa, quien retoma el control de todas las operaciones criminales. Y es ella quien va a enviar a Bullseye a matar a Foggy Nelson para proteger sus intereses en el puerto de Red Hook. Matt Murdock entonces decide colgar el traje y confiar en la justicia. Pero en 2025, Fisk despierta e intenta encontrar a Maya. Después de una experiencia traumática frente al nuevo poder de Echo, regresa a Nueva York con la firme intención de convertirse en el nuevo alcalde y de ir contra los vigilantes. En Nueva Jersey, no muy lejos de Nueva York, una joven fan de los Vengadores descubre que tiene poderes. Sin embargo, Audie Odyssey intentará detenerla sin lograrlo. Al final de la serie, descubriremos que Kamala es una mutante. Como una mutación. La primera anunciada, oficialmente como tal, desde El Chasquido. Es hasta finales de 2026 cuando Wilson Fisk gana la elección para la alcaldía de Nueva York. Al mismo tiempo, y tras la crisis de los Skrulls en el Amazonas, de la que vamos a hacer como si nunca hubiera existido, Thaddeus Ross es elegido nuevo presidente de los Estados Unidos. A principios de 2027, Wilson Fisk asume el cargo, con el objetivo principal de restaurar el orden en Nueva York y cazar a los justicieros. En la mira, Daredevil, Punisher y el Hombre Araña. Matt intenta mantener su promesa de combatir el crimen en los tribunales, pero ve sus esfuerzos arruinados por la creación de una fuerza especial antijusticieros totalmente corrupta y fuera de control. Entonces, decide volver como Daredevil para combatirlos y desaparece como fugitivo. También es aquí donde Punisher reaparece, ya que esta fuerza especial idolatra sus técnicas y lleva el cráneo blanco del justiciero, lo cual no le gusta para nada. Después de salvar a Matt, va a enfrentarlos, es capturado, luego se libera antes de desaparecer sin dejar rastro, pero volveremos a su historia muy pronto. Al mismo tiempo, estalla una conspiración mundial, una conspiración que amenaza con desatar una tercera guerra mundial. Sí, el general Thaddeus Thunderbolt Ross en realidad fue envenenado con energía gamma por Samuel Stearns, también conocido como el líder. Bueno, eso no tiene nada que ver con Nueva York, claro, pero básicamente se transforma en Hulk rojo, es derrotado por Sam él solo, y Sam decide volver a formar a los Avengers con su amigo Falcon. Aunque por ahora son dos tipos sin poderes. Pero bueno, así ya saben en qué va la cosa. Todo eso. Pero volvamos a nuestra amiga Valentina Allegra de Fontaine. Su puesto como directora de la CIA está amenazado por revelaciones sobre su empresa, la OIC. Algunos congresistas, incluido el recién llegado Bucky Barnes, sospechan que está realizando experimentos ilegales en humanos, lo cual es totalmente cierto. Así que intenta eliminar todas las pruebas de sus actividades enviando a sus agentes Black Ops a una trampa. Sin embargo, Yelena, Estados Unidos Agent y Ghost logran salir con vida junto a un invitado sorpresa, Bob. Sí, el programa Sentry funcionó y Valentina logró crear un superhéroe supremo que lleva de regreso a Nueva York en su nueva base central, la antigua Torre de los Vengadores que compró a Industrias Stark. Bucky, el Guardián Rojo y los antiguos mercenarios se reúnen bajo el nombre de Thunderbolts y deciden ir a detener a Valentina. Sin embargo, se enfrentan a un Sentry demasiado fuerte, pero un Sentry totalmente inestable que desarrolla una segunda personalidad mucho más oscura, Void. Entonces sumerge Nueva York en la oscuridad, atrapando a millones de personas en sus peores traumas. Los Thunderbolts logran hacerlo entrar en razón y se convierten en los nuevos Vengadores de Valentina. Ahora ocupan la torre. Pero queda una pregunta. ¿Dónde estaba el Hombre Araña todo este tiempo? Seguramente en el baño. O tal vez él también fue atrapado por la ola de Sentry, lo cual es posible. Bueno, además, los eventos de Sentry ocurren como en 15 minutos, así que tampoco es tan sorprendente. En fin, terminamos nuestra historia de Nueva York con la temporada 2 de Daredevil Born Again, que ocurre 6 meses después de la primera, o sea, en otoño de 2027. Después del atentado frustrado contra él por Matt, quien recibió la bala de Bullseye, Fisk refuerza su control sobre la ciudad y convierte a Daredevil en el enemigo público número 1. Al mismo tiempo, utiliza el puerto de Red Hook para hacer pasar armas ilegales a través de la CIA y el señor Charles, un agente de Valentina. Matt, por su parte, vive en la clandestinidad y organiza una rebelión junto con Karen. Fisk arresta y encarcela ilegalmente a todos los que se oponen a él. Así que Matt tendrá que hacerlo caer revelando que él mismo es Daredevil. En un final explosivo, Luke Cage acepta exiliarse de Nueva York, dejando atrás a su esposa asesinada por Bullseye, su imperio y la alcaldía. Ahora es su adjunta quien es la nueva alcaldesa y el trono criminal de Nueva York está disponible. Y ahora serán los criminales potenciados quienes lo tomarán, encabezados por Tombstone. Matt, por su parte, termina en prisión y la temporada 3, que se desarrollará en 2028, verá el regreso de todos los Defenders, pero también de Elektra.
Y es aquí, a finales de 2028 todavía, en el UCM, donde se desarrolla Spider-Man, Brand New Day, en una Nueva York que ha vivido muchos giros, lo que sitúa la película más o menos al mismo tiempo que la escena postcréditos de los Thunderbolts, que ocurre 14 meses después de su película, es decir, también a finales de 2028, una escena que ocurre durante los eventos de Avengers Doomsday. Como les decía, es el último paso antes del final de todo, y podría ser que Spider-Man nos lleve directamente a eso. Bueno, ya recorrimos Nueva York y el MCU, pero ¿dónde está exactamente Peter, el Spider-Man del UCM? Tom Holland es el primer Spider-Man que tiene su cuarta película. 4 películas, sí, pero el joven Spider-Man hasta ahora ya ha aparecido en 6 películas. Así que es momento de repasar su historia en el UCM, dónde está y qué tanto Brand New Day va a cambiar todo para él. Todo comienza en 2016. Después de los fracasos de las 2 películas de El sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield, Sony decide aceptar la oferta de Marvel de finalmente integrar a El Hombre Araña en el UCM. Tom Holland, un joven actor conocido por su papel en Lo Imposible y el musical Billy Elliot, es el nuevo rostro de un Peter Parker de 15 años aún en la preparatoria. Entonces es reclutado por Tony Stark directamente en su casa. En ese momento, Peter solo ha tenido sus poderes durante 6 meses, pero ya impresiona a Tony con sus habilidades físicas y su genialidad. Pero la gran diferencia con sus predecesores es que el tío Ben no forma parte del panorama. Sí, este Peter no es responsable de su muerte y eso lo cambia todo. Aunque vemos que Ben existió por las iniciales BP en la maleta en Lejos de Casa, como Ben Parker. De la misma manera, no sabemos nada de sus padres. El único elemento de su pasado es que se oficializó que el niño pequeño salvado en la Expo Stark por Iron Man era en realidad Peter. Eso seguramente explica su fascinación. En fin, los hermanos Russo lo lanzan directamente al centro de un enfrentamiento físico entre los Vengadores en Alemania. Y hay que decirlo, está lejos de ser ridículo. Se enfrenta a Halcón, Bucky, Hombre Hormiga y hasta al Capitán. Tony lo lleva de regreso a su casa, le da el traje y a su asistente Karen. Pero, aún demasiado joven a los ojos de Tony y Happy, no tiene derecho a ninguna misión. Peter retoma entonces su vida de estudiante de preparatoria junto a su tía May y su amigo Ned, ocultando su actividad como el amigable hombre araña del barrio detrás de una supuesta pasantía en Industrias Stark. Y es al intentar detener un trato de venta de armas extraterrestres que se cruza por primera vez con el buitre. Adrian Toomes, el hombre detrás de la máscara, es un contratista al que el DODC, la agencia creada por Industrias Stark para limpiar después de las intervenciones de los Vengadores, le confiscó la obra de desescombro de Nueva York en 2012. Furioso, roba la tecnología alienígena recuperada en las zonas para fabricar armas y gadgets que vende en el mercado negro. El enfrentamiento es un fiasco para Spidey, y Tony le explica que ya no debe meterse. ¿No puedes ser simplemente el amigable hombre araña del barrio? Pero estoy listo para más que eso ahora. No lo estás. Pero Peter, que quiere ser útil, no escucha a Tony y sigue la pista hasta un nuevo trato entre McGargan, el futuro Escorpión, y el buitre. Bueno, todo se sale de control y Tony llega en persona para quitarle el traje. Peter entiende entonces, un poco tarde, que el buitre es en realidad el padre de su acompañante para el baile de graduación y que su plan es desviar el convoy que evacúa la Torre Stark hacia el campus de los Vengadores y robarle toda la tecnología. Entonces lo detiene sin el traje de Stark y como recompensa le ofrecen el traje de Iron Spider y un lugar entre los Vengadores. Pero Peter rechaza, prefiere seguir siendo el amigable hombre araña del barrio por ahora. El buitre termina en prisión y ahí se encuentra con McGargan, el criminal arrestado en el ferry a quien se niega a revelar la identidad de Spider-Man. McGargan, quien parece lograr escapar de la prisión en Brand New Day para convertirse en el Escorpión, lo que nos lleva a la invasión de la Orden Negra en la Tierra. En Infinity War, Peter se une a la batalla de Manhattan junto a Banner, Strange y Tony, muestra su fuerza y se aferra a la nave que sale de la atmósfera después de que secuestran a Strange. Tony lo protege enviándole la famosa armadura Iron Spider y los tres terminan atrapados en un viaje a los confines del espacio, rumbo a Titán. Una vez que Ebony Maw es eliminado gracias a una estrategia de Peter, Tony lo nombra oficialmente un Vengador. Ahora eres un Vengador. Junto con los Guardianes de la Galaxia, parten para enfrentarse a Thanos en su propio mundo. Peter demuestra todas sus cualidades y pone en aprietos a Thanos, pero no logra quitarle el guante y termina, como la mitad de la galaxia, convirtiéndose en polvo en una escena improvisada absolutamente escalofriante y conmovedora. A su regreso, 5 años después, se reencuentra con su mentor en un momento conmovedor y esta vez usa el Iron Spider a su máximo potencial para combatir al ejército de Thanos. Y como saben, al final es Tony quien se sacrifica para salvar a todos. Y Peter está ahí, en los últimos momentos del más grande héroe de Marvel. Entonces entra en duelo. Tony era un faro para él, un ejemplo, un mentor.
Lejos de casa, comienza unas semanas después de los eventos de Endgame y muestra cómo el mundo se reconstruye para aquellos que desaparecieron por 5 años con el chasquido. Peter se encuentra en la misma clase que compañeros que en sus recuerdos son mucho más jóvenes. Ned y MJ, quienes también evidentemente desaparecieron, siguen ahí y Peter empieza a desarrollar sentimientos por ella. Ahora que ya es plenamente Spider-Man, Peter se va de viaje escolar a Europa con la intención de tomar distancia de su papel de héroe. Pero los problemas lo siguen y un falso Nick Fury, que en realidad es Talos, el Skrull, lo recluta para vencer a unos monstruos elementales interdimensionales. Bueno, en teoría, ya que un nuevo héroe aparece, Misterio. Y obviamente todo buen fan de Spider-Man sabe que hay gato encerrado. En cuanto a Quentin Beck, en el MCU es un exingeniero de Tony Stark que busca vengarse. Él y sus compañeros trabajaron en la tecnología de hologramas que vimos al inicio de Civil War antes de que todos fueran despedidos. De ahí la idea de recuperar los drones de Stark Industries en los que trabajaron para orquestar los ataques de Misterio y convertirlo en un nuevo héroe. Sí, la trama es un poco rara. Peter, por su parte, lejos de Nueva York, hereda los lentes de Tony Stark, que incorporan la IA Edit y le dan el control de miles de drones. Al final se los entrega a Quentin Beck, en quien confió. Y todo eso termina con el enfrentamiento en Londres donde Quentin muere. Excepto que el Rey de la Ilusión no se detiene ahí. Su equipo crea un montaje falso que acusa a Peter de ser responsable de los atentados en Europa y de la muerte de Quentin, y revela al mundo entero su identidad secreta, la misma que le había confesado a MJ en Praga, justo cuando los dos empezaban su romance. Todo esto nos lleva finalmente a No Way Home. Ahora todos conocen a Peter, peor aún, está acusado de asesinato, un caso para el Departamento de Control de Daños. Sí, la organización fundada por Stark ha cambiado mucho. Con la muerte de Tony, se ha convertido en una agencia gubernamental de gestión de superhumanos y es ella quien se encarga de la investigación contra Peter. Será defendido por Matt Murdock y absuelto, pero el Departamento de Control de Daños aprovecha para apoderarse de la mayoría de las tecnologías de Stark. Pero volveremos a eso, más adelante en un capítulo dedicado. Peter, MJ y Ned terminan en la lista negra de todas las universidades. Entonces Peter va a ver al Doctor Strange, quien le propone un hechizo de olvido para recuperar completamente su identidad secreta. Pero como todavía es inmaduro, Peter pone demasiadas condiciones y arruina completamente el hechizo. Se abre una brecha en el multiverso y tiene que hacer equipo con 2 de sus variantes para devolver a sus casas a los villanos multiversales que se cuelan por ahí. Y no de cualquier manera. Primero hay que curarlos del mal. Entonces todavía no conocemos el impacto real de esta decisión. Pero podría ser que volvamos a ver a Doc Ock al inicio de Doomsday junto a Peter. Prueba de que su línea de tiempo fue modificada, lo cual normalmente no funciona muy bien con las reglas del tiempo en el MCU. Pero bueno, ya veremos. En esta pelea, la tía May muere, y su muerte resuena como la versión más amarga de la famosa frase «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Y con un gran poder debe haber una gran responsabilidad. Al final, la única manera de resolver este problema es dejar que Strange lance su hechizo de olvido a una escala completamente diferente. Ahora será el propio Peter Parker quien será borrado de la historia, como si nunca hubiera existido. Él promete regresar con Ned y MJ, pero al final decide no hacerlo para protegerlos. La escena post-créditos de No Way Home también envía de regreso a Venom del SSU, que Sony había decidido traer al MCU en contra de la opinión de Kevin Feige. Deja atrás una Hearthstone que tal vez sea importante para lo que sigue o incluso al final de esta película. Y es aquí donde comienza de nuevo Brand New Day. La película comienza con la entrada de Ned y MJ al MIT, mientras que Peter, por su parte, se olvida de sí mismo, se borra para dejar solo a Spider-Man. Y parece que a medida que Peter se desvanece, Spider-Man se vuelve cada vez más importante en la vida neoyorquina, entre los justicieros. Pero no es el único, un Punisher callejero. Mientras que cada película de Spider-Man hasta ahora nos mostraba a Peter rodeado de grandes mentores del MCU, esta apuesta por la relación entre 2 personajes que son completamente opuestos, Spider-Man y el Punisher. ¿Y cómo terminó aquí? ¿Cómo puede un Punisher sediento de venganza y tan sangriento como pocos colaborar con Peter? Pues bien, les propongo hacer un rápido repaso de su historia. Frank Castle es un exmiembro de las Fuerzas Especiales, hasta el día en que se une a un comando de operaciones encubiertas encargado de realizar misiones bastante oscuras, y una de estas últimas va a cambiarlo todo en su vida. Mientras servía en Afganistán junto a su mejor amigo Billy Russo, bajo las órdenes del oficial de la CIA William Rowling, va a torturar y ejecutar a un objetivo de alto valor. Después de esa misión deshonrosa, decide dejar el escuadrón y regresar con su familia. Sin embargo, su familia queda atrapada en medio de un ajuste de cuentas entre pandillas y es asesinada. Entonces toma la identidad de Punisher y elimina fríamente a todos los gánsteres involucrados en esa tragedia, hasta que se enfrenta a Daredevil y a su visión de la justicia. 2 personajes diametralmente opuestos en la manera de manejar el crimen, pero Frank termina por escucharlo y acepta entregarse y ser juzgado.
Matt, por su parte, acepta defenderlo a través de su despacho Nelson y Murdoch. Solo que Frank sigue siendo Frank y pierde completamente el control en el tribunal. Eso es todo. Lo que lo lleva a una prisión de máxima seguridad junto al capo. Un capo que lo va a usar para eliminar a sus enemigos en la prisión antes de darse cuenta de que también le puede ser útil afuera, eliminando toda la competencia. El castigador se escapa entonces y ayuda a Matt a vencer a la mano. Las aventuras de Frank continúan después en su propia serie. Después de eliminar a la mayoría de las pandillas involucradas en el asesinato de su familia, intenta vivir una vida normal antes de darse cuenta de que todo eso no era más que un complot de su antiguo mando. Entonces se embarca en una vendetta. Primero eliminando a ese famoso comandante, Blacksmith, luego siguiendo la pista hasta Rowling de la CIA y finalmente al amigo de la familia, Billy Russo, quien ejecutó la orden de matar a su familia. Con rabia, lo desfigura y lo deja por muerto. La temporada 2 muestra a un Frank que intenta encontrar la paz, pero cuya violencia no deja de perseguirlo. Se ve envuelto en una nueva conspiración y protege a una joven que le va a mostrar que existe otro camino. Paralelamente, seguimos la convalecencia de Billy Russo, quien ha sobrevivido y que intenta recuperar sus recuerdos. El castigador finalmente logra frustrar la conspiración y ejecuta de una vez por todas a Russo, y no lo volveremos a ver hasta la temporada 1 de Daredevil, Born Again. Bueno, ¿y qué decir? El castigador no estaba planeado en el primer borrador de Born Again y su actor, Jon Bernthal, aceptó regresar con una sola condición: tener control creativo sobre el personaje. Y así es como probablemente nos ofrece la mejor escena de toda la primera temporada de Born Again. En el regreso de Daredevil, los miembros de la fuerza especial del alcalde Fisk llevan todos en su chaleco el logo de Punisher, como les decía. Y él les va a enseñar que eso tiene consecuencias. Después de salvar a Matt a petición de Karen, Frank va a enfrentarse solo a la fuerza especial, una decisión bastante estúpida. Como les decía, termina encerrado y luego se escapa. Bueno, claramente su papel fue añadido en el último segundo, solo para hacerlo regresar, pero aparte de ese enfrentamiento con Matt, no se puede decir que sea muy memorable. Por eso, antes de regresar en Spider-Man, fue necesario darle un especial Punisher, un último asesinato. En este especial ultraviolento de 45 minutos, encontramos a Frank al borde del abismo. Ha saciado su venganza, ha matado absolutamente a todos los involucrados y ya no tiene ninguna razón para vivir, quiere reunirse con su familia. Pero Manucci, la jefa de un cartel que él diezmó, no lo ve así. Pone precio a su cabeza y él tendrá que deshacerse de 100 personas para sobrevivir. Sí, hace exactamente 100 víctimas en poco más de 15 minutos y al final tiene que elegir entre salvar a una familia inocente o acabar con Manucci. Y toma la decisión de proteger en lugar de vengarse. Un giro en la vida de Frank. La niña de la panadería, que le recuerda mucho a su propia hija, le hará entender que puede ser más que su violencia, que puede estar al servicio de los más débiles, que puede convertirse en un protector y no solo ser Punisher. Y es así como realmente entra al UCM, como el antihéroe que está dispuesto a hacer lo que los demás no se atreven. Pero si Frank Castle está en esta película, también es porque es muy amigo de Tom Holland y eso desde hace años. Se han ayudado mutuamente en el casting de Punisher y de Spider-Man. Y ahora comparten esa relación de hermano mayor y hermano menor en una película que va a superar los 1.000 millones. Una gran manera de hacer que Frank Castle entre en la Liga de los Grandes. Pero eso no es todo. El regreso de Punisher no es un caso aislado. Es el síntoma de un verdadero cambio de rumbo. ¿Eso mete un poco más a los justicieros y a Spider-Man un poco más en el UCM? Se acabaron las amenazas galácticas, ahora Peter es neoyorquino y la película se lo va a recordar incluso en la elección de sus adversarios. Los villanos de su película son muchos, pero casi todos comparten el mismo ADN. Son villanos de nivel callejero: Boomerang, Tarantula, Ramrod y sobre todo Tombstone y el Escorpión, villanos clásicos de Spider-Man. Gánsteres evolucionados introducidos para anclar el futuro de la franquicia en este registro más realista. Sin olvidar el regreso de la mano, que va a tener un papel crucial en esta película y que va en la misma línea. Tom Holland mismo lo dice. No sabemos si la mano juega un papel de enemigo o de aliado, y eso dice mucho. Creo que sus acciones van a permitir que muchos criminales escapen de la cárcel, pero también que van tras el mismo enemigo que Peter. Para quienes no conocen a la mano o ya no la recuerdan, es necesario un pequeño recordatorio. La Mano es una organización secreta japonesa milenaria. Actúa en las sombras y está compuesta por ninjas que luchan por la misma causa. En los cómics, sus miembros veneran a un demonio llamado la Bestia. El MCU, o al menos las series de Marvel Netflix, prefirieron un enfoque más realista, bueno, más o menos, porque la mano tiene la facultad de la resurrección. Y así es como estos 5 líderes, los 5 dedos de la mano, dirigen la organización desde hace siglos. Y su principal enemigo es Kunlun, la ciudad mística de donde proviene el poder de Puño de Hierro.
En el MCU, la Mano fue uno de los principales antagonistas de Daredevil y de Defenders. Infiltró Nueva York en las 2 primeras temporadas de Daredevil antes de resucitar a Elektra y convertirla en su Black Sky, un arma mortal al servicio de la organización. Porque la Mano siempre está en busca de su asesino perfecto. Sin embargo, en Defenders, los 5 líderes son eliminados, especialmente por Elektra, quien se revela para retomar el control del culto antes de quedar sepultada bajo los escombros de un edificio. Y desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada ni de ella ni de ellos. Estos ninjas inmortales, casi como zombies, han regresado con un propósito misterioso. Y tengo el presentimiento de que vinieron para quedarse, sobre todo sabiendo que Elektra realmente regresa en la temporada 3 de Daredevil, Born Again. En fin, el nivel callejero tiene un gran futuro por delante, especialmente una vez más con el cambio de rumbo de Punisher, ya que es muy probable que este castigador aplique en esta película su nueva idea de ser un protector. Con Spidey al principio, aunque vemos que probablemente nunca están de acuerdo, pero también seguramente con MJO y el personaje de Sadie Sink. Primero contra las numerosas amenazas de la película, pero también y sobre todo contra el DODC. El DODC y los mutantes. A lo largo de los años hemos conocido muchas organizaciones. Primero, S.H.I.E.L.D. e Hydra, ambos desmantelados entre Capitán América, El Soldado del Invierno y Avengers, Era de Ultron. Luego tuvimos a SWORD, una organización fundada por Maria Rambeau, que en principio debía proteger al mundo de una segunda invasión, pero que fue desviada de manera extraña en WandaVision y The Marvels. Pero la organización que ahora tiene más protagonismo es el DODC, Departamento de Control de Daños. Como les decía, fue creada originalmente por Industrias Stark para reparar los daños causados por la batalla entre Iron Man y Ironmonger, luego durante la invasión de los Chitauri en Nueva York. Luego se transforma en un departamento ejecutivo del gobierno estadounidense en colaboración con Tony Stark. Son ellos quienes en 2014 limpian los escombros del Helicarrier derribado por Capitán Falcon y Natasha. En 2015 los daños de Johannesburgo y en 2016 los daños de la guerra civil entre los Avengers en el aeropuerto. No es sino hasta los eventos de la guerra civil y los acuerdos de Sokovia que el DODC cambia de dimensión. Ahora ya no solo se encarga de los daños causados por los supers, sino también de su supervisión y detección. Todo justiciero o super que no haya firmado los acuerdos es considerado fuera de la ley. Y es en No Way Home donde reaparecen después de las acusaciones públicas de Misterio. El agente Bill Cleary arresta a Peter y a sus allegados. Y es aquí donde toman el control de la tecnología Stark, especialmente sus drones, que volvemos a ver en la serie Ms. Marvel. Después de reportes de actividades sobrehumanas en Jersey City, el agente Cleary investiga la pista de Kamala Khan, usando los mismos drones antes de ser ridiculizado. El agente Diver, obsesionado con esta pista, envía una redada no autorizada al colegio Coles Academic y es relevado de sus funciones para evitar un escándalo nacional. Se revela en la serie She-Hulk que se construye una prisión adicional al Raft para encarcelar a los superhumanos detenidos por el DODC, como por ejemplo Emil Blonsky, conocido como la Abominación. También se revela en Wonder Man que el DODC vigila a individuos que podrían estar ocultando poderes, como Simon Williams, quien descubrió sus habilidades cuando aún era un niño. Al no controlar completamente sus poderes, provocó un incendio del que salió ileso sin ninguna explicación, lo que obviamente despertó sospechas. El DODC entonces lo puso bajo vigilancia constante con la esperanza de atraparlo en flagrancia, porque la agencia necesita llenar su prisión para seguir recibiendo sus ayudas gubernamentales. Una prisión de la que escaparon la Abominación y el amigo de Simon, Trevor Slattery. Una deriva preocupante que nos lleva directamente a Brand New Day. En su oficina neoyorquina vamos a conocer a William Metzger, interpretado por Tramel Tillman. Parece ser el nuevo director del DODC, y este personaje no fue elegido al azar. En los cómics es un personaje menor con implicaciones mayores. Es el líder de una milicia antimutante. Ahora bien, sabemos que en el MCU hasta ahora han sido pocos los héroes y villanos que nacieron con sus habilidades. Muchos las adquirieron por un accidente, una mordida de araña, un experimento científico o por esencia mística. Solo están identificados como mutantes. Entonces, habiendo sufrido una mutación natural, Namor y Kamala. Ciertamente existen alienígenas, dioses, magos y otros que no entran en esta categoría, pero el DODC persigue a ellos, humanos con poderes peligrosos no controlados, no entrenados, pero sobre todo no autorizados. Y entonces, todo esto probablemente va a derivar en una cacería de mutantes. Y aquí es donde el papel de Sadie Sink se vuelve muy interesante. Sí, oficialmente sigue siendo un misterio. Nada ha sido confirmado todavía. Pero saben que en este canal fuimos de los primeros en apostar por el personaje de Jean Grey. Una Jean que no habría sido entrenada por Charles y que no controlaría totalmente sus poderes. Y creo que el Departamento de Control de Daños la convertirá en su prisionera cero en lo que respecta a la caza de futuros mutantes. En fin, dijimos que no habría teorías, así que lo dejamos aquí. Y si quieren saber más, les dejo que vayan a consultar mis últimos videos.
Pase lo que pase, después de los acuerdos de Sokovia, que ya no están vigentes, después de las acciones de los Vengadores de Doomsday, después de la Fuerza Especial de Fisk, desmantelada por sus prácticas más que dudosas. Ahora, es el Departamento de Control de Daños quien persigue a los héroes, y uno de ellos, aparentemente retirado, va a hacer un regreso espectacular. El regreso del verdadero Hulk. No hemos tenido una película de Hulk desde el inicio del MCU en 2008 y esto, debido a los derechos de distribución que todavía posee Universal. Sin embargo, el personaje ha aparecido en muchas películas del MCU, empezando por Los Vengadores. Pero desde Endgame es difícil realmente reconocer a nuestro Hulk Banner que vivía con su furia. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bruce Banner vivió los primeros años después de su incidente escondido y huyendo. En ese entonces, cada transformación sacaba a la luz a un monstruo de poder. En ese momento, era la versión más imponente que habíamos visto en el MCU. Luego, Nick Fury decide que ese poder puede ser útil. Por eso envía a Stark a presionar al General Ross, quien quería que Emil Blonsky y Abominación fueran el nuevo miembro de los Vengadores. Así es como Natasha Romanoff recluta a Bruce Banner para unirse a los Vengadores. Y su eficacia en la batalla de Nueva York ya no necesita ser demostrada. Volvemos a ver a Hulk después en Avengers, Era de Ultron, y es ya en esta segunda película, en 2015, cuando Marvel decide iniciar su declive. Hulk es demasiado poderoso, demasiado peligroso. Aunque Banner junto con Stark son responsables de la creación de Ultron, es Hulk quien, controlado por Wanda, va a causar la mayor cantidad de víctimas humanas en Johannesburgo. Un duelo contra Stark que va a dejar huella, ya que Hulk, y no Banner, decide exiliarse y aterrizar en Sakaar. Allí, Hulk nunca le devolverá el control a Banner. Ha enterrado al científico para dejar paso a la bestia, y eso durante años. No participa en las disputas de la Tierra y se pierde la ruptura de los Vengadores. Ya en esa época, los rusos no lo querían. En Sakaar, Hulk se convierte en una estrella gladiadora. Es la primera vez que no es solo un simple monstruo que aparece y desaparece. Tiene tiempo de vivir, incluso sin rabia. Piensa, habla, ama. Y eso, hasta la llegada de Thor que hace regresar a Banner. Pero Hulk seguirá siendo útil, especialmente contra Fenrir y Surtur a su manera. Finalmente llega el final. Thanos, como les decía, los rusos nunca quisieron usar a Hulk. Ellos mismos lo dicen en entrevistas, no sabían qué hacer con un monstruo tan poderoso. Entonces, desde la introducción, lo usan solo para resaltar a los demás y lo hacen desaparecer. El monstruo pierde contra el Titán y se niega a reaparecer por miedo. No solo del Titán, sino incluso de su Orden Negra. Sí, viéndolo en retrospectiva, digámoslo, es claramente ridículo. Y a diferencia de lo que mostraba el tráiler, Infinity War verá a Banner pelear en la Hulk Buster y servir como alivio cómico. Porque aparte de advertir a Strange y Stark, Banner realmente no tuvo mucho impacto, pero eso fue hasta Endgame, bueno, más o menos. Porque los rusos no cambian de rumbo, necesitan a Hulk para el snap, pero sin Hulk, así que Banner se convierte en Smart Hulk, más fuerte que un Banner, pero con los rusos, menos inteligente que un Banner. Recordemos que Bruce es uno de los científicos más inteligentes del MCU. Claro, está especializado en la manipulación gamma, pero aún así. Aquí, en general, es un manitas que tantea en esta historia de viajes en el tiempo, pero que no es nada sin el genio de Stark. En fin, una vez más, Hulk inteligente sirve como alivio cómico tanto como Ant-Man. Sin embargo, es él quien va a hacer el chasquido, reduciendo aún más sus capacidades para el futuro. Porque desde Endgame, Hulk y Banner se han vuelto anecdóticos. Su primera reaparición ocurre en la escena post-créditos de Shang-Chi. Parece ser uno de los que quedan de los Vengadores y es convocado por Wong junto a Capitana Marvel para analizar la tecnología de los anillos. Pero al final parece intentar retomar una vida normal, lejos del circo de los superhéroes, y es sobre todo en She-Hulk donde el personaje evoluciona más. Ahora es capaz de volver a su forma humana y controlar a su antojo su transformación en Smart Hulk. Parece tener el control total. Pero un accidente automovilístico va a mezclar su sangre con la de su prima Jennifer Walters, creando a She-Hulk. A diferencia de su primo, Jennifer es capaz de controlar su transformación, pero aún así, él la va a entrenar en una isla mexicana que Tony le regaló a Banner. Nos enteramos de que los dos científicos trabajaron juntos durante el chasquido para intentar equilibrar a Bruce y transformarlo en Smart Hulk en este laboratorio dedicado. Bueno, y si no les gusta Smart Hulk, esperen a ver lo que sigue porque el accidente de auto fue causado por una nave sakariana. Y Banner se va a la mitad de la serie a el planeta del que logró escapar en Thor, Ragnarok. Y no regresa con las manos vacías, sino con un hijo, Skaar. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? El MCU nunca lo explicó. Pero sí, el tiempo pasa diferente en Skaar. Evidentemente, si el pequeño Skaar logró volverse tan fuerte, quizá es porque Hulk realmente pasó décadas como gladiador, mientras que en la Tierra solo pasaron unos cuantos años. En fin, Hulk tiene un hijo del que nunca volvimos a oír hablar y es capaz de controlar su transformación en Smart Hulk gracias a su dispositivo en la muñeca, en Brand New Day, gracias a Industrias Stark. Pero entonces, ¿cómo va a regresar el verdadero Hulk en la próxima de Spider-Man?
probablemente mediante el control mental de una fuerza que nadie puede ver ni siquiera combatir. Porque esa es realmente la amenaza principal que va a enfrentar Spidey. Tom Holland nos explica que la amenaza principal de la película aún no ha sido revelada. Claro, todo hace pensar que una Jean Grey sería la culpable perfecta. Sin embargo, parece que nuestros héroes se enfrentan a algo completamente diferente. Algo que busca al huésped perfecto y... ¿quién mejor que un monstruo enfurecido para eso? Bueno, no les cuento más. Una vez más, si les interesa, tienen mi video sobre el tema justo aquí. Todo lo que puedo decirles es que el Hulk reprimido desde 2023 en el MCU va a hacer su gran regreso, pero con una pequeña diferencia. No será verde, sino gris. Es una referencia a sus orígenes en los cómics, ya que Stan Lee primero creó a Hulk como un monstruo que quería que tuviera la menor connotación posible. Nada de rojo para no hacer pensar en un demonio y nada de verde para no caer en el cliché del monstruo. Hulk fue pensado para ser gris. Sin embargo, las impresiones de la época manejaban bastante mal el color gris, que en el primer número terminó viéndose verde. El resultado es que a los fans les encanta. Y desde el segundo número, Hulk se convierte en el gigante de Jade, pero el Hulk gris ha regresado en varias ocasiones. A menudo es menos grande que el Hulk verde salvaje, tiene una personalidad propia e incluso, en una saga, se convierte en un gángster al servicio de un jefe criminal de Las Vegas. Una saga bastante divertida. En fin, aquí será gris, al menos en una parte de la película, probablemente porque está controlado por una entidad. Así que no será el Hulk que conocemos, sino más bien una versión diferente. Les aseguro, más bestial que nunca. Bueno, ya revisamos a nuestros personajes principales. Es hora de cerrar esta guía con broche de oro. El Hombre Araña, el más crucial. Ya lo entendieron, Brand New Day aporta muchos elementos en una sola película de El Hombre Araña. Y si su primer instinto es tener cierta reticencia ante la idea de mezclarlo todo, probablemente tengan razón. Pero esta cuarta película de Spider-Man casi cumple el papel de una película de los Vengadores en algunos de los temas principales del MCU del mañana. Digo los Vengadores porque son películas que han mantenido la columna vertebral de toda la saga del infinito. Estas películas son las que más hacen avanzar la historia global, pero también a nuestros personajes. Los Vengadores y Edge of Tomorrow nos permiten realmente concluir los arcos de las películas independientes que los precedieron y sirvieron de apoyo para las que les siguen. Tomemos un ejemplo. Obviamente la fase 1 es la fase de presentación. Se presentan a los Vengadores y luego se los reúne, pero la fase 2 marca las consecuencias de esa película. Capitán América cuestiona a SHIELD. Thor debe enfrentar las consecuencias y Tony está superando su trauma. Lo mismo pasa con Edge of Tomorrow, que desencadena los acuerdos de Sokovia, el exilio de Hulk y la llegada de Pantera Negra. Y si lo miramos más de cerca, Civil War no es una película de los Vengadores, sino una película de Capitán América que tuvo más o menos el mismo papel que ese Brand New Day al reunir muchísimas cosas. ¿Y qué decir de Infinity War y Endgame, que concluyeron todo eso de manera espectacular? Solo que Marvel parece haber olvidado por completo esa fórmula al presentarnos muchísimos personajes nuevos en la saga del multiverso y nunca hacer que se crucen. Como resultado, terminamos con docenas de tramas que no llevan a ninguna parte y la mayoría a callejones sin salida. El público perdió el interés y nuestros héroes también. Pero eso era antes, porque Kevin Feige y los hermanos Russo están decididos a relanzar todo para la conclusión de esta saga y el renacimiento del MCU que seguirá. Y para eso, se ha condensado todo un poco en esta fase 6, hay que preparar lo que sigue. Los Thunderbolts nos presentan a los nuevos Vengadores. Primer paso, los Cuatro Fantásticos, la primera familia de Marvel. Cada película de esta fase pone su granito de arena. Pero es Spider-Man Brand New Day quien lleva la mayor parte del peso. Devolverle al público al verdadero Spider-Man que se había perdido un poco en los últimos años, pero también establecer muchas tramas, no solo para Doomsday, sino también para Secret Wars y para lo que viene después de Secret Wars. Un verdadero Spider-Man porque la era adolescente de Peter finalmente ha terminado. Ahora Peter está en Manhattan y se encarga de una criminalidad que ha evolucionado. Se acabaron los ladrones con tecnología extraterrestre que asaltan cajeros automáticos usando máscaras de los Avengers. Se acabaron los villanos que usan tecnología de Stark y también los que vienen del multiverso. Ahora, algo o alguien está equipando a los criminales con verdaderos trajes y poderes, convirtiéndolos en verdaderos villanos, algo que realmente no existía en el MCU. Las amenazas eran ciertamente alienígenas, entidades o robots malvados, pero nunca la criminalidad había estado tan potenciada. Durante años, la única amenaza a nivel callejero era el Capo. Ahora, el MCU parece estar poblado de villanos sacados directamente de los cómics, y Brand New Day va a cambiar las calles de Nueva York para siempre. El jefe del crimen ya no es verde, y cuando terminamos con Nueva York, ahora es Tombstone quien toma el control del inframundo. Y ya tenemos una prueba concreta según un spot de televisión. Una sustancia, el VMAX, sería la causa de todo esto. En todo caso, posiblemente de los poderes de Tombstone. En los cómics, estos villanos suelen venir de los experimentos de Oscorp o del Dr. Octopus. Aquí veremos qué provoca estos cambios. Pero lo sabemos, el nivel callejero va a evolucionar y probablemente también con él, los justicieros, porque claramente, hasta ahora, aparte de Daredevil y Punisher, pocos justicieros recorrían las calles de Nueva York.
Pero la evolución de la criminalidad probablemente hará que surjan muchos nuevos retadores, encabezados por el regreso de Moon Knight a la ciudad que nunca duerme. Bueno, habrá que seguirlo, especialmente en las próximas aventuras de Daredevil, pero también de un nuevo Punisher, así como el regreso de la Mano, que sin duda tendrá un papel que jugar en el futuro de Nueva York, pero eso no es todo. La película claramente marca el regreso de Hulk, como mencioné antes, y no es por nada. Si una película de Spider-Man viene a explicar su regreso, que aparentemente al principio estaba pensado para el lagarto, es para prepararlo para lo que sigue, probablemente Secret Wars. Y por último, los mutantes. Sí, probablemente ya saben que la próxima saga será la saga mutante. Ciertamente, no será una saga 100% centrada en los X-Men, pero cada proyecto nos va a presentar nuevos personajes poderosos. Empezando por Pantera Negra 3, que según Alex Pérez, abordará esta temática. Probablemente con la introducción de varios personajes mutantes, entre ellos, espero, la nueva Tormenta. Pero entre todos estos proyectos, será Brand New Day quien dará inicio, la primera película de la nueva saga mutante. Y eso es lo que hace especial a Spider-Man Brand Bryan Yudai. Es la última película del antiguo MCU y la primera de esta nueva era, la de un universo completamente conectado. La primera película de la saga mutante, entonces, pero también del arco Street Level. A su manera, cumple el papel de un Civil War de la fase 3, sin olvidar que cada vez estoy más convencido de que Peter terminará uniéndose a los simbiontes para tener el traje negro en Secret Wars. En fin, para concluir, si solo hay una película que ver de toda la saga del multiverso antes de Doomsday, claramente es esta. Entonces, ¿qué estamos esperando? Bueno, amigos, creo que ya cubrí todo lo que necesitaban saber para lanzarse de lleno a esta última película antes de la conclusión épica de la saga. De verdad intenté no hacerles spoilers ni influenciarlos, así que no duden en decirme en los comentarios si olvidé algo. Como siempre, será un placer responderles. Mientras tanto, para los más curiosos de ustedes, aquí encontrarán mi último video de teorías sobre la película. Nos vemos muy pronto en el canal principal, el canal secundario y en todas mis plataformas para hablar de todas las locas aventuras de la Comic Con. Manténganse conectados, estaré ahí en persona y les voy a compartir todo.